Hey, ¿qué onda, gente? Yo soy Eduardo de Clip Teller Media. Estamos aquí con un invitado muy especial el día de hoy en el set, a quien vamos a entrevistar, obviamente. Vamos a hacerle un par de preguntas para que nos cuente un poco acerca de su experiencia en este maravilloso mundo de las cámaras. Así que no creo que te quieras perder esta entrevista. Ponete cómodo, dale like al video desde ya para que YouTube lo recomiende a más personas. Hey, si no te has suscrito, suscríbete, que no te cuesta nada, es completamente gratis y de paso nos ayudas. Así que sin más preámbulo, comencemos con la entrevista y corre video. Ok, para comenzar con la entrevista voy a darle micrófono a nuestro invitado del día de hoy para que sea el mismo quien se presente ante nuestras cámaras. Discúlpame, sí. Es que te ha quedado bien bonito aquí el set, bien chivo. Sí, mi nombre es Carlos y bueno, te agradezco por la oportunidad que me brindas de estar acá en tu programa. Eh, Te ha quedado bien bonito el set y estoy muy agradecido que me hayas invitado y que me hayas hecho la invitación, obviamente, a tu programa. Así que gracias. Excelente. Bueno, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿hace cuánto comenzaste en este mundo de las cámaras? Fíjate que comencé hace aproximadamente 4 años, si no mal recuerdo. Recién llegué aquí a este país y pues en ese entonces comencé a grabar cosas que en ese momento yo creí que eran interesantes, aunque para serte bien honesto no tenía pero ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Pero igual, en ese entonces más o menos fue que comencé. Qué bueno, interesante. Yo creo que también comencé más o menos hace unos 4 años en este mundo de las cámaras. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para vos es, ¿con qué cámara comenzaste? ¿Cuál era la primera cámara que utilizaste para introducirte en este mundo del video? En ese entonces la única cámara que tenía era la de mi teléfono, un teléfono que me traje de El Salvador, era un Huawei P9, si no mal recuerdo. Y con la cámara que tenía el teléfono, obviamente, pues con ese empecé a grabar. Y pues la verdad, eh, no era así como que la gran cámara y pues el teléfono no era como que lo más reciente en tecnología en ese entonces, pero eso era lo que tenía en ese momento y con eso empecé a grabar los videos y poco a poco pues ahí fui tratando de practicar, ¿verdad? Con diferentes cosas. Eh, Lamentablemente después de más o menos un año de haber venido acá y de haber estado usando el teléfono, pues el puerto de donde se carga el teléfono pues empezó a fallar y entonces ya no me cargaba hasta que llegó un momento en que definitivamente murió y ya no lo pude utilizar absolutamente, pues entonces me quedé sin teléfono por un par de días. O sea, literal, así comenzaste con la cámara de tu teléfono Huawei, así nada más. Sí, con esa cámara y con ese teléfono prácticamente comencé en ese entonces. Qué increíble, definitivamente. Y nos mencionabas de que durante el tiempo que estuviste usando este teléfono para hacer tus primeros videos, al final como que se te dañó entonces, ¿y qué hiciste después? Sí, pues fíjate que como no me podía quedar incomunicado, tuve que comprar otro teléfono. Aquí pues decidí, como me gustaba el Huawei, ¿verdad? Decidí comprar otro Huawei. En esa oportunidad compré un Mate 10 Pro, si no me equivoco. Y la verdad es que estaba muy contento con el nuevo teléfono, pues andaba súper bien. La resolución de las fotos y los videos, obviamente, mucho más alta, mucho mejor que el P9, obviamente, ¿no? Para los que han tenido Huawei Mate 10 y las siguientes versiones, pues sabrán de lo que estoy hablando. Así que empecé con ese teléfono a grabar, seguir grabando con ese y la verdad es que estaba súper contento, como te decía. Sin embargo, después de un tiempo de estar utilizando el teléfono para los videos y todo, empecé a notar que las imágenes me quedaban un poco movidas. O sea, cuando digo imágenes me refiero a los videos, pues. Y eso era obviamente porque, o sea, sostenía el teléfono con mis manos, mis brazos y obviamente cuando me movía o caminaba, pues
había cierto movimiento, entonces no estaba así como del todo satisfecho con la idea de que ese movimiento quedara en los videos de esa forma. Entonces, pero bien, lo seguía utilizando, ¿verdad? Porque eso era lo que tenía en ese momento. Pero sí, no estaba así como que tan contento con el resultado final, pues a causa del movimiento, básicamente. Entiendo. Interesante, qué pelado. Y entonces tu segundo teléfono, tu segunda cámara, obviamente fue un teléfono también de la marca Huawei, según nos estabas comentando. Y ahora, ¿cómo solucionaste el problema con la estabilización de los videos que nos estabas comentando de que se veían bastante movidos? Pues fíjate que a consecuencia de eso decidí hacer una pequeña inversión y compré un estabilizador para el teléfono. Me animé a comprar uno y pues lo empecé a utilizar y sí, o sea, vi la diferencia entre los videos cuando no lo tenía y ya cuando lo empecé a utilizar. Eh, Así que ya empecé a utilizar el estabilizador con más frecuencia en los videos, aunque pues, o sea, no estaba grabando cosas así como que tan interesantes, o sea, visualmente hablando no eran muy atractivos los videos, pero al menos estaban más estabilizados. Eso sí, estaba yo 100% seguro. Entiendo, excelente. Bueno, entonces ya tenías un nuevo teléfono y ahora también un estabilizador para el teléfono. Entiendo que ya estabas hecho ahí prácticamente, ya tenías resuelto el problema de la estabilización. ¿Te quedaste ahí filmando con el teléfono o adquiriste algún otro dispositivo más adelante? Fíjate que a pesar de todo, no estaba así como del todo contento y satisfecho con los resultados finales, aún teniendo el nuevo teléfono, el estabilizador y todo eso. Pues me animé a comprar una cámara DSLR, una Nikon D5200, con la idea pues obviamente de elevar la calidad de los videos y todo eso, ¿no? Así que decidí comprar esa cámara, sin embargo no sabía utilizarla, pues o sea, nunca había utilizado una cámara de ese tipo, así que tuve que aprender, ¿no? O sea, estaba decidido obviamente a aprender a utilizarlas. Lastimosamente al poco tiempo me di cuenta de que la cámara no era como la mejor opción para video, pues las Nikon tienen un problema, al menos las de ese tiempo y las de esos modelos. Tienen ese problema que el autoenfoque no es así tan certero, no es muy bueno en realidad, así que empecé a notar que tenía problemas con el autoenfoque y pues no estaba así como del todo contento, un poco decepcionado con la cámara, aunque las fotos me quedaban bastante bien, pues o sea, tomaba muy buenas fotos, pero pensando en solventar el problema del autoenfoque, decidí comprar un lente, decidí comprarle otro lente. Compré el lente de 50 milímetros pensando que con eso iba a resolver el problema del autoenfoque, pero no fue así. La verdad es que el problema siempre estaba ahí, siempre lo tenía. Eh, el lente de 50 milímetros es súper bueno para fotografías definitivamente, aún lo conservo, aún lo tengo. Pero sí, para video, pues definitivamente la Nikon de ese modelo no es muy buena. Así que de momento la sigo utilizando, pero más que todo para fotografía. Con esa cámara es con la que estoy tomando las fotografías que he estado subiendo a mis redes sociales últimamente. ¡Hey, qué cool! Sí, las cámaras Nikon he escuchado que tienen ese problemita con el autoenfoque. Pero qué bueno que pudiste adquirir esa cámara y que ahora te está sirviendo para fotografías, así como nos estabas comentando. Y entonces, después de la cámara Nikon, ¿adquiriste alguna otra cámara o te quedaste ahí con ella y con el teléfono? O ¿qué pasó después? Contanos. Pues fíjate que como te comentaba, no estaba pues satisfecho, obviamente un poco decepcionado con la Nikon por el problema del autoenfoque. Así que dejé de usarla por un tiempo y luego después de varios meses decidí hacer otra inversión y ahí fue que compré la Canon M50 de segunda. La Nikon también la compré de segunda, al igual que la Canon M50. Así que
compré esta cámara, esta Canon, y de inmediato vi la diferencia con el autoenfoque. De hecho, por eso es que las Canon son bastante famosas y mundialmente reconocidas también por el autoenfoque que tienen, que es súper certero, súper nítido y, o sea, trabaja definitivamente bastante bien. Así que compré esta Canon M50 y esa es la cámara que he estado utilizando desde hace más o menos un año, un poquito más de un año creo yo. Y la verdad es que sí, como te digo, o sea, es súper notoria la diferencia, ¿no?, entre una cámara y la otra en cuanto al autoenfoque. Aparte de que hay otras ventajas, ¿no?, como el hecho de grabar en 4K. Con Nikon no tenés esa opción. La máxima resolución de la Nikon es 1080 píxeles a 60 fotogramas por segundo, mientras que con la Canon M50 sí puedes grabar en 4K, aunque a 30 fotogramas por segundo es como el rango más alto. Pero sí tiene también la opción de 1080 píxeles a 60 fotogramas por segundo, y sin embargo tiene la opción de grabar a 120 fotogramas por segundo, pero a una resolución más baja, a 720 píxeles, que no es así como del todo mala. Hay muchos videos incluso en YouTube que se han grabado o los han grabado en esa resolución, 720 píxeles, y no se ven tan mal, pues, o sea, pero pues no es así como la mejor calidad, ¿no?, en cuanto a video. Pero bien, esa es la cámara que compré después de la Nikon y la verdad es que la sigo utilizando hasta el día de ahora y muy contento, muy satisfecho con la cámara y la verdad es que sí, o sea, creo que hice una muy buena inversión con esa cámara. Man, qué pelado, o sea, que compraste la Canon M50. Yo también compré una y son buenísimas, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, ahí estamos con esa cámara, súper bien. Sí, y bueno, y entonces después de la Canon M50, me imagino que hoy sí ya estabas hecho, ya después de eso ya quedaste set, o todavía invertiste en algún otro equipo, ¿qué ondas? Fíjate que después hice una pequeña inversión y me animé a comprar una cámara tipo GoPro. ¿Y por qué digo tipo GoPro? Porque no es una GoPro, sino que es una réplica. Era una camarita que vi por ahí en línea y que le estaban haciendo bastante publicidad porque grababa 4K y esto y lo otro. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Y aparte de que estaba pues bastante cómoda, me costó alrededor de $40. Entonces quise probar y quise ver qué tan buena era la calidad, ¿no?, entonces, de la cámara. Así que la compré y la empecé a utilizar, empecé a grabar pequeños videos con la moto que tengo y definitivamente que no es así como que una calidad súper buena, ¿no?, en el video, a pesar de que te graba en 4K, ¿verdad? Pero pues igual me animé a comprarla y tratar de experimentar con esa cámara y ver qué tan buena era la calidad del video, pues. Pero no, definitivamente no se comparan las calidades, o sea, la calidad del video de esta cámara pues, con una GoPro, ¿verdad? Que las GoPro definitivamente son buenísimas, pero el precio todavía está así como bastante alto, ¿no? Entonces no he visto todavía la necesidad de utilizarla, así que pues de momento no vamos a esperar. Es cierto, tienes razón, yo estoy de acuerdo con eso, las cámaras de acción son buenísimas definitivamente, pero sí, creo que también estoy de acuerdo con vos en cuanto al precio, están bastante elevaditas de precio, diría yo. Y después de la cámara de acción que compraste y que bueno, no entiendo que no fue muy cara, ¿no? Y, o sea, no es así como que una gran pérdida, pues. ¿No invertiste en algo así como para estabilizar la cámara, la Canon M50 o algo por el estilo? ¿O estaba bien con la estabilización interna que viene en la cámara? Fíjate que sí, hombre. Estaba pensando justamente en eso, con la cuestión de comprar un estabilizador para la Canon también. No era porque no estaba muy contento, satisfecho con los videos de la Canon. De hecho, la Canon tiene estabilización interna también. Pero pues obviamente cuando
la utilizas obviamente con tus manos y al momento de ir caminando, grabando algo mientras vas caminando, siempre hay un movimiento así un poquito leve que se nota en los videos. Y yo no soy mucho de aplicar estabilización con el software de edición porque siempre perdés así un poquito del frame de la imagen. Entonces no me parecía mucho la idea, así que sí decidí comprar un estabilizador para la cámara también. Y ahí fue que compré el estabilizador el Weeble S. Y la verdad es que súper bueno, o sea, súper buena inversión. Ya lo he estado utilizando varias veces con la Canon. Y, o sea, te quedan los videos súper estables, súper nítidos. Así que, no, el Weeble S es definitivamente un muy buen estabilizador. Y es muy fácil de usar, además no es muy grande, es bastante pequeño pues y fácil de llevar y de trasladar de un lado a otro. El menú pues de configuración es bastante sencillo de entender y fácil de usar también, así que súper contento con el estabilizador, el Weeble S. Y ahí estamos utilizándolo todavía. Qué bueno, sí, el Weeble S es definitivamente un super gimbal y va muy bien con estas cámaras Canon M50 totalmente. Súper buena inversión, te felicito. Ok, contame, y después de este gimbal que compraste, ¿hiciste alguna otra inversión o ya te quedaste ahí? Porque veo que has invertido en bastantes cositas. Ajá. Pues fíjate que ya después de todo esto, lo que me iba haciendo falta era mejorar también la calidad de audio de los videos. No era que no tuviera una muy buena calidad, porque ya había comprado un micrófono anteriormente para la cámara, el Rode Go, y que es bastante bueno, honestamente. O sea, el audio es bastante nítido, bastante claro, limpio y muy buena calidad también, pero pues, o sea, siempre estaba como que con aquello de mejorarlo todavía un poquito más, ¿verdad? Elevar un poco el nivel con relación al audio. Así que decidí hacer otra pequeña inversión recientemente y compré una grabadora de audio, la Zoom H1N. Y la verdad es que muy satisfecho, muy contento también con esa grabadora de audio. La he estado utilizando ya en mis últimos videos. Y la ventaja pues que yo le veo a esta grabadora de audio con relación al micrófono es que tenés más control, pues, o sea, te da un mayor control el tener una grabadora de audio porque hay ciertos parámetros que puedes ajustar en la grabadora para que no se escuchen ruidos externos, etcétera, etcétera. Entonces, tenés más opciones pues en cuanto a la edición del audio y más control definitivamente que con el otro micrófono. Así que he estado utilizando la grabadora la Zoom H1N, y la verdad es que impresionado también con la calidad, a pesar de que no es la última grabadora de audio en cuanto a tecnología. Hay otras mucho más caras también de la misma marca, y la verdad es que sí, o sea, son súper buenísimas también, pero para ir comenzando y para ir dando esos pequeños pasos en cuanto a elevar un poco más la calidad del audio de tus videos, esta grabadora definitivamente que es una muy buena opción para cualquiera que esté buscando elevar el nivel de audio pues, en los videos. Y de hecho, pues de todos estos dispositivos y cámaras que he estado comprando, te voy a dejar los links de todos ellos para que los coloques en la descripción del video, por si alguien definitivamente está pensando o quiere adquirir alguno de estos equipos. Lo pueden hacer también a través de los links que te voy a dejar ahí para que los coloques en la descripción, y ahí pueden ver características y precio y todo eso. Así que sí, esa fue la última inversión que hice en cuanto al equipo que tengo para la creación de contenido, y súper bien ahí con la Zoom. La Zoom H1N, sí, definitivamente estas grabadoras de audio son buenísimas, o sea, no son lo último en tecnología, pero para comenzar a mejorar tu nivel de audio y la calidad de audio, definitivamente que son muy buenas grabadoras de sonido y de audio, definitivamente.
Yo ahora mismo estoy utilizando también una Zoom H1N que adquirí hace no mucho tiempo atrás y definitivamente que he podido ver la diferencia entre el micrófono que estaba utilizando anteriormente con esta grabadora de audio. Muy buena, definitivamente, recomendadísima. Bueno, señores, ustedes ya lo escucharon, ya pudieron comprobar y pudieron ver ahí de primera mano la experiencia de nuestro invitado especial el día de hoy. Así que espero que les haya gustado esta entrevista. Y bueno, antes de despedirnos, le voy a ceder obviamente el micrófono a nuestro invitado para que sea él quien despida este video y nos veremos en la próxima. No, hombre, gracias por haberme tenido acá en tu programa. Súper contento, muy agradecido por la invitación, definitivamente. Señores, fue un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden que todos los links de los dispositivos que tengo y que he ido adquiriendo van a estar acá en la descripción del video, así que por si quieren darle un vistazo lo pueden hacer. Y nada más recordarles que si ustedes también están pensando en crear contenido para sus redes sociales, no necesitan tener una cámara súper cara para poder empezar a crear contenido. Lo pueden hacer con el teléfono que ustedes poseen en este momento. Dicho sea de paso, las imágenes que ustedes vieron de todo el equipo que yo tengo y que estoy utilizando y que he ido adquiriendo con el pasar del tiempo, las tomé y las hice con un teléfono. Ni siquiera utilicé mi cámara, la Canon, ni nada por el estilo. Las hice con un teléfono que no mencioné obviamente en el video, que es un Samsung S10, pero para que vean que sí se puede y que no necesitas esperar a comprarte una cámara tan costosa o tan sofisticada. Lo podés hacer con tu teléfono siempre y cuando tengas en cuenta otros aspectos que son muy importantes y fundamentales para la creación de contenido audiovisual, como por ejemplo luces, como por ejemplo exposición, apertura y todo ese tipo de cosas que definitivamente que juegan un papel muy importante a la hora de crear contenido audiovisual. Así que si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse al canal obviamente, si no se han suscrito nos va a ayudar muchísimo y creo que nos veremos en el próximo video. Saludos mi gente, chao chao.